tardes. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 1, relacionado con los fundamentos del comportamiento organizacional. Pero quiero dedicar unos minutos a que revisemos el plan de evaluación que ya está disponible en el aula. ¿Ok? Como ustedes saben, son 4 módulos, cada uno de ellos tiene una ponderación de 25% y vamos a tratar los siguientes temas. En el módulo 1 vamos a hablar de los fundamentos del comportamiento organizacional. En el módulo 2, el individuo en la organización. Como módulo 3, los grupos en la organización. Y como módulo 4, la dinámica organizacional. ¿Ok? Las asignaciones correspondientes a cada uno de esos módulos son, en el primero que corresponde a lo que estamos hoy desarrollando, un tríptico sobre los aspectos que les solicito. Ya está también esos aspectos en el aula, solo falta uno que lo vamos a discutir hoy. En el segundo módulo van a desarrollar una serie de interrogantes que les presento en un taller relacionados con el individuo y la organización. En el tercero van a realizar un informe, también yo les doy las pautas y les doy los criterios de evaluación. Y en una cuarta, que corresponde a la dinámica organizacional, van a resolver un cuestionario en línea. ¿Okay? Con respecto al cuestionario en línea, yo les doy la guía porque el cuestionario se basa en lo que está en la guía. ¿Okay? Por eso no se preocupen. En el plan de evaluación está mi número de teléfono, se pueden comunicar ante cualquier duda e inquietud por WhatsApp y yo con mucho gusto les respondo. ¿Okay? Bueno, visto ya el plan de evaluación, vamos a comenzar con el módulo de fundamentos de comportamiento organizacional. ¿Okay? Bueno, en la lámina les presento los aspectos que vamos a tocar para que les sirva a ustedes de guía si quieren ir tomando nota, como ustedes. Vamos a hablar de qué es el comportamiento organizacional. Vamos a empezar por ahí. El comportamiento organizacional es un campo de estudio que centra su atención en el comportamiento humano en el contexto de las organizaciones. ¿Ok? En otras palabras, es el estudio y la aplicación de conocimientos relacionados con qué? Pues con cómo actúan las personas cuando están en una organización. Puede definirse como una herramienta humana que lo que busca es la satisfacción, o sea, como busca el beneficio de las personas. ¿Sí? Y el comportamiento organizacional está presente en toda clase de organizaciones sin importar el tamaño de la misma. Dos autores famosos conocidos, pues, que se llaman Daly y Newstrom, señalan lo siguiente: en donde quiera que exista una organización, se tendrá la necesidad de comprender el comportamiento organizacional. ¿Por qué? Simple y llanamente porque las empresas están formadas con personas, con individuos. ¿Okay? Entonces, si ya visto lo que es el concepto de comportamiento organizacional, vamos a hablar las metas que tiene el comportamiento organizacional de manera muy puntual. Pues las metas son, primero, describir el comportamiento de las personas, comprender ese comportamiento, predecirlo, porque al yo comprenderlo puedo preverlo, puedo predecirlo, ¿verdad? Y controlarlo. Esas son las 4 metas que busca el comportamiento organizacional. 4 verbos importantes: describir, comprender, predecir y controlar. ¿Ok? Para poder llevar a cabo con éxito estas metas, a lo largo del tiempo ha habido estudiosos que han formulado teorías que no son más que conjuntos de ideas, conceptos organizados que buscan explicar y predecir los eventos que están relacionados con la organización y el comportamiento humano. En la literatura ustedes van a conseguir varias teorías. Yo les traigo a colación la teoría clásica, la teoría de la administración científica, la teoría de las relaciones humanas, la teoría de sistemas y la teoría de la contingencia. Como parte de la asignación, ustedes deben presentar brevemente de qué tratan cada uno. ¿Ok? Pero para que estén claros,
son, vamos a decirlo así, son un conjunto de ideas que cada uno de los autores de esas teorías aportó a entender, para poder entender el comportamiento humano dentro de las organizaciones. ¿Ok? Ahora bien, visto que necesito estudiar cómo es el comportamiento o por qué yo me comporto de una u otra forma cuando estoy en la organización, bueno, tengo que definir cuáles son las características del comportamiento. ¿Ok? ¿Qué lo define? ¿Qué lo define como tal? Entonces, la primera es que el comportamiento organizacional lo que busca es la satisfacción de los trabajadores y, por supuesto, al mismo tiempo, elevar la competitividad de la empresa. ¿Ok? En la medida que los trabajadores estén satisfechos, en esa medida la empresa logra los objetivos que se ha planteado y pues se hace competitiva con respecto a su entorno. ¿Ok? El comportamiento organizacional está enfocado en contingencias, lo que le permite estar preparado, ¿verdad? Y poder estar preparado para una respuesta de acción y reacción. Como tercera característica está que el comportamiento organizacional utiliza el método científico. Él formula hipótesis, ¿verdad? Sobre lo que pasa en una organización y comprueba que eso es así. Se basa en el método científico. El comportamiento organizacional sirve para administrar a las personas. Digamos, no lo tomen a mal la palabra administrar, ¿sí? ¿Por qué? Porque en comportamiento sabe que tanto las personas como las organizaciones son diferentes, no hay ningún igual. Y que la forma en la lo que define cómo se comportan es el contexto en el cual se mueve la organización. A esto se refiere cuando se dice que sirve para administrar a las personas. ¿Ok? Es un campo interdisciplinario, ¿por qué? Porque se enriquece con otras ciencias, como son la psicología, la sociología, la antropología y las ciencias políticas, entre otras. Eso también es parte de la asignación que ustedes deben realizar. Ver cuál es el aporte de cada una de estas ciencias a el comportamiento organizacional de manera breve. ¿Ok? Y como sexto punto, el comportamiento organizacional se caracteriza porque está relacionado con otras áreas de estudio como lo son la gestión de recursos humanos, obviamente, el desarrollo organizacional y la teoría de la organización. Mucho más adelante van a ver el por qué acabamos de decir eso, ustedes lo van a comprobar en el desarrollo de la asignatura. ¿Ok? Ok, entonces ya definimos qué es el comportamiento, qué teorías han dado aportes para entender la actuación de las personas, ¿verdad? ¿Qué caracteriza el comportamiento? Ahora vamos a ver cuáles son los objetivos del comportamiento. Ahí están. Los objetivos son analizar el comportamiento de las personas, analizar el comportamiento de las personas y de los grupos dentro de la organización. Comprender los motivos por los cuales una persona o un grupo de personas se comporta de una u otra forma. ¿Ok? Adelantarse a los acontecimientos. ¿Por qué? Porque en la medida que la empresa reconozca qué es lo que, por ejemplo, me mueve a mí como individuo y sepan cómo me comporto yo en los grupos, puede anticiparse a eventos o situaciones que pueden pasar. O pueden escogerme, por ejemplo, si, por decir algo, me han visto cualidades de líder, entonces me adelanto si hay una situación, me pueden escoger conmigo, a mí y a mi grupo, para liderizar, por ejemplo, un plan de gestión en cierta área. ¿Ok? A eso se refiere a que comprendiendo tú puedes adelantarte a lo que pueda pasar. Incrementar, obviamente, en la medida que tú sabes el por qué tu personal se comporta de una u otra forma, puedes orientar o enfocarte a que ese trabajador utilice sus habilidades y sus destrezas en pro de aumentar la productividad de ellas, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de la motivación,
a través de un clima organizacional adecuado, a través de planes de seguridad y salud laboral, de manera tal de que tu trabajador se sienta satisfecho y en pro de eso, pues tu trabajador va a luchar por conseguir tanto sus objetivos como los de la empresa. ¿Ok? Cuando hablamos de reducir, obviamente, es reducir costos que puedan provocar que cuando un trabajador no está satisfecho, entonces haya ausentismo, haya que rotar el personal, ¿verdad? Y eso, todo eso trae costos, ¿ok? Que yo tenga al yo no entender de repente lo que pasa, puede ser que lo que pase sea que el trabajador le falta conocimiento y necesita capacitación, y entonces el hecho de que yo no lo sepa, eso incrementa los costos. ¿Ok? Incrementa, ¿por qué? Porque si no me he dado cuenta de golpe, tengo que eh, generar costos para capacitar al personal y quizás no es uno, sino varios, porque no me di cuenta a tiempo, bueno, una serie de cosas. Reducir costos a nivel general. Y otro objetivo del comportamiento es mejorar el clima organizacional. ¿Sí? En la medida que tú conoces a tu personal, puedes generar estrategias que permitan que ese clima donde se mueve ese personal sea el más idóneo para ello. ¿Ok? Entonces, objetivos, analizar, comprender, adelantarse, incrementar, reducir y mejorar. ¿Ok? Ahora bien, para yo poder cumplir los objetivos que les acabo de mencionar, em, para poder hacerlo de manera, digamos, expedita, de manera correcta, em, los estudiosos en esta área se dieron cuenta que dividiendo, o sea, que se podían diferenciar niveles dentro de la organización que me permitían cumplir estos objetivos con más asertividad. Entonces, se identificaron tres niveles que son el nivel individual, el nivel de grupo y el nivel organizacional. ¿Ok? Si ustedes pusieron atención al plan de estudio, se dan cuenta que cada uno de esos niveles que les estoy mencionando corresponden al módulo 2, 3 y 4 de la asignatura. Los vamos a estudiar por separado para comprender mejor de qué trata el comportamiento organizacional. ¿Ok? Entonces, iniciemos. Si hablamos del nivel individual, pues obviamente se enfoca en el estudiar o analizar el comportamiento de cada individuo dentro de la organización. ¿Qué factores o qué aspectos se estudian en este nivel? Pues obviamente se van a estudiar los valores, ¿verdad? Eh, sí, los valores. Se va a estudiar las características biográficas de la persona, edad, sexo, eh, estado civil y otros, ¿sí? Se va a estudiar también las actitudes, eh, habilidades que tiene la persona. También, muy importante, la percepción, el aprendizaje y la motivación. Si ustedes eh, enfocan su atención a esto, todos esos aspectos definen una persona. ¿Sí? El por qué yo me comporto de una u otra forma va a depender, cuando estoy sola, vamos a decirlo así, de esos factores que les acabo de nombrar. ¿Ok? Cuando hablamos de nivel de grupo, obviamente, el comportamiento se enfoca en analizar cómo los individuos interactúan entre sí cuando están en un grupo o equipo de trabajo. ¿Sí? Y entonces ustedes se preguntarán, ajá, pero ¿qué factores vamos a estudiar cuando estamos en grupo? Bueno, muy importante. Primero, la comunicación. ¿Sí? Segundo, cómo está cohesionado o no, o sea, o cohesionado o no el grupo. ¿Sí? ¿Cómo es el liderazgo? ¿Quién del grupo sale adelante? ¿Quién toma las decisiones? ¿Quién dirige cuando hay un conflicto? ¿Sí? ¿Cómo es la dinámica cuando la persona está en un grupo de trabajo?
Esos factores son los que se estudian a este nivel. ¿Ok? Y cuando hablo de, o cuando se habla del nivel organizacional, pues obviamente está relacionado con analizar y estudiar el comportamiento, pero ya desde el punto de vista de la organización en sí. Es decir, cómo es la estructura de la organización. Por departamentos, se delega, quién depende de quién, ¿sí? Cómo está diseñado los puestos de trabajo con respecto a responsabilidades, funciones, tareas a realizar, ¿ok? ¿Cómo es la cultura de la organización? ¿Cuál es la cultura? ¿Cuál es su esencia? Que eso también influye en el comportamiento, ¿sí? ¿Qué prácticas de recursos humanos lleva a cabo o son bandera de la organización? Todo lo que define la organización como tal es lo que se estudia en el nivel organizacional. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es mucho más fácil estudiar el comportamiento desde tres perspectivas diferentes, como lo son al nivel de la persona, a nivel de grupo y a nivel de la organización. Eso nos permite de repente tener una visión más amplia de lo que está sucediendo y de buscar las alternativas para comprender, adelantarme, sí, reducir costos, mejorar el clima, todo lo que conlleva a cumplir los objetivos del comportamiento organizacional. ¿Ok? Entonces, si en este momento hacemos hacemos un resumen de lo que hemos hablado entonces de que el comportamiento organizacional se trata del estudio de los individuos en la organización, que existen teorías que nos dan un poco de luz al respecto, ¿verdad? Que el comportamiento es una disciplina que tiene características muy importantes, sobre todo que busca la satisfacción de los trabajadores, eh, que tiene objetivos claros, muy precisos, y que para que yo pueda cumplir estos objetivos, lo estudio en base a los niveles que se presentan, que son nivel individual, grupal y organizacional. Y ojo, tenemos que también tomar en cuenta que esos niveles no se manejan por separado, sino que hay nexos entre ellos, que es mucho más importante, ¿sí? Establecer los nexos porque no están aislados, forman parte del comportamiento, o sea, no, forman parte del contexto que voy a estudiar. ¿Ok? Bueno, dicho esto, entonces vamos a hablar ahora de los aspectos claves. ¿A qué me refiero yo con aspectos claves? Eh, los aspectos claves están relacionados con el camino o como la ruta que yo debo seguir o las pautas que yo debo tomar en cuenta, ¿verdad? Para poder analizar y llevar a cabo ese estudio del comportamiento y lograr los objetivos y metas de la organización, ¿verdad? Entonces, para yo tener claro esto, yo necesito identificar los objetivos y las metas que tiene la organización, ¿sí? La organización se proyecta siempre con una visión, una misión, que es lo que está haciendo, para qué se creó, una visión, que es un verse en el futuro, unos valores que las caracterizan, ¿verdad? ¿Ok? Y obviamente el objetivo para lo cual fue creada dicha organización, dicha empresa, ¿ok? Eso debe estar claro, debe estar claro porque forma parte de como el nombre de uno, el nombre y el apellido de uno. ¿Ok? En segundo lugar, dentro de la organización debe haber una comunicación efectiva. El querer conocer el comportamiento no sé, comprender el comportamiento no puede ser un, un tema de una sola área, ¿sí? Tiene que ser de toda la organización y para que esto ocurra debe haber una comunicación efectiva. No es una comunicación
de que todos los departamentos o áreas estén comunicados. Es que lo que se dice sea asertivo y que todo lo que se haga sea en función de cumplir un objetivo. A eso se refiere con una comunicación efectiva. ¿Okay? Debe haber una toma de decisiones, ¿sí? Se debe establecer la toma de decisiones, o sea, debe haber decisiones que tomar, argumentadas por supuesto, y que lleguen a toda la organización. Debe haber motivación y liderazgo. No tiene sentido que yo quiera comprender por qué pasan las situaciones en la empresa cuando yo ni siquiera motivo al personal y ni siquiera tengo un líder o alguien que vaya marcando el camino, o grupos de líder, o sea, que no haya eso que es tan importante, que el trabajador esté motivado y sienta que va en cierta dirección, ¿sí? Que no está solito pues haciendo las cosas. ¿Okay? Y por último, en la empresa, en toda organización, no solo en el área de comportamiento organizacional, sino en todas las áreas, debe haber un seguimiento, una evaluación y un seguimiento. Si yo me propongo como organización en mejorar, en analizar el comportamiento para en función de eso establecer, por ejemplo, un plan de motivación, ¿verdad? Si yo lo pongo en práctica, yo debo hacerle la evaluación y el seguimiento. No solamente ponerlo en práctica y dejarlo, sino que yo debo ver hasta qué punto los objetivos que yo quiero cumplir con ese plan de motivación se están logrando. ¿Okay? Si yo me doy cuenta que no, el clima organizacional está, digamos, que el personal se comporta de una u otra forma porque no se siente a gusto y eso, y yo quiero mejorar eso, generando estrategias que mejoren ese clima organizacional, poniendo en práctica, no sé, descansos activos en el transcurrir de la jornada, eh, haciendo, premiando a los trabajadores, yo siempre tengo que ver qué resultado está dando esa práctica, porque yo no puedo dejarla sin el respectivo seguimiento. No tiene sentido, porque eso lleva costo, lleva tiempo, lleva esfuerzo, y no tiene sentido que yo lo haga y después no vea cuáles fueron los resultados. ¿Sí? Eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué aspectos o qué variables yo tengo que tomar en cuenta como organización para darme cuenta que algo está fallando? ¿Sí? Bueno, son varias. Lo primero es la productividad. Cuando ustedes ven que la organización no está produciendo los resultados esperados, detrás de eso hay situaciones, entonces esa es una variable que debo estudiar. ¿Okay? Si estoy viendo que hay ausentismo generalizado o digamos, constante de cierto personal en ciertas áreas, eso me debe indicar algo. Si estoy viendo que se me hace ahora muy común estar rotando personal porque no veo que rinde en un puesto de trabajo, lo roto para ver qué pasa, eso también me debe dar luz de que algo está pasando, ¿verdad? Si veo el personal que no está satisfecho, porque de hecho lo noto en su actitud, lo noto en su labor diaria, ¿verdad? Eso me debe indicar algo. El clima organizacional también, lo siento pesado. Mucha gente dice, uy, yo entré a esa empresa, está como pesado, la gente con una cara y tal. O sea, todas esas cosas que de repente puede que en el momento sean sencillas y esta boba, forman parte de lo que se debe analizar en una empresa. Y por eso no se puede dejar así a la ligera, ¿sí? Y lo otro que es muy importante es algo que se llama la ciudadanía organizacional. Eso está relacionado con que observar si los empleados tienen la voluntad de realizar acciones
y de realizar acciones o tienen comportamientos positivos y constructivos que no están relacionados con lo que es su trabajo. O sea que la persona da más de lo que está establecido o lo que se le solicitó. Está dispuesta, tiene iniciativa. Si ese grado, digamos, de ciudadanía no es el que se espera, la gente está apática, eso es una manera de darse cuenta de que algo está fallando. ¿Ok? Entonces esas son las variables, digamos, las más importantes que la organización debe tomar en cuenta para dar, tomar en cuenta para medir eso. Ahora, ¿cómo lo mido? O sea, ¿cómo sé yo, cómo mido que lo que está pasando? ¿O cómo mido el resultado de un plan que puse en marcha? Bueno, hay diferentes instrumentos como las encuestas, que puedes diseñar o construir encuestas que te permitan saber hasta qué punto se están haciendo las cosas bien, en qué nivel de satisfacción tiene el personal. ¿Sí? Otra cosa es las reuniones periódicas. Hay empresas, organizaciones que pasan el año sin que haya una reunión donde el trabajador sienta que lo están tomando en cuenta, que están buscando su opinión, que le están preguntando cómo se siente. ¿Sí? Eso es importante. Así puedo ir midiendo de manera cualitativa lo que está pasando. ¿Sí? Y por supuesto, hay indicadores, o sea, razones cuantitativas que me dan también una proporción o un porcentaje, un número que me indica qué tan bien o mal voy en el camino o en lo que estoy haciendo. ¿Sí? Existen maneras de yo medirlo y debo ponerlas en práctica porque el éxito de una empresa depende obviamente de su recurso humano y de la dinámica que haya en la organización. Entonces, no hacerme, digamos, no pensar en ello, pensar que somos todos máquinas, que lo que hacemos es producir, pues es un error. Entonces, para eso, es que existe el comportamiento organizacional, existen las teorías, existen los indicadores, existen métodos que la empresa tiene a disposición para poder lograr ese cometido. ¿Ok? Entonces, pienso que de esta clase puede surgir de manera libre, porque es importante que yo conozca cómo se comportan las personas, el por qué las personas es importante conocer eso y para entender sus actitudes y sus posiciones eh, en la organización. ¿Ok? Eh, Hasta aquí es la clase, los fundamentos del comportamiento organizacional. Como asignación, repetimos lo del tríptico, donde ustedes van a desarrollar los aspectos que ya están en el aula. Y como último aspecto que deben colocar en el tríptico es que ustedes me van a decir cómo puedo mejorar, o sea, cómo pueden mejorar ustedes el comportamiento organizacional en la empresa donde laboran. ¿Ok? Con respecto a eso, digamos que sin ánimo me deben decir en qué empresa trabajan, por supuesto, y me deben decir no solamente, por ejemplo, yo considero que puedo mejorar el clima organizacional. Entonces, pero me deben decir cómo, por lo menos un ejemplo. ¿Sí? Yo haría tal cosa, pero no, o sea, por lo menos un ejemplo de cómo harían ustedes para mejorar el comportamiento organizacional. ¿Sí? Bueno, yo daría capacitación. Entonces, bueno, pero capacitación en cuál área. ¿Por qué crees tú que debes dar capacitación en liderazgo bueno, entonces es capacitación en liderazgo empresarial. O sea, que sea poquito más allá de solamente nombrar el aspecto, ¿sí? Sino explicar un poquito
cómo pudieras mejorar el comportamiento en tu empresa, en base a lo que hemos conversado. ¿Ok? Eh, bueno, espero que todo lo que hemos conversado, bueno, lo que yo he conversado, sea de provecho para que puedan desarrollar su tríptico. Y pues como siempre les digo, uno debe no solo quedarse con lo que le da el profesor, porque lo que uno da en media hora, 45 minutos, son cosas puntuales, ¿verdad? Pero es importante también que ustedes lean un poco sobre el tema y pongan, digamos, la experiencia que ustedes tienen en su trabajo también a disposición de las instituciones. Cuando en algunos criterios yo coloco aporte personal, pues se refiere a eso. De golpe, yo les pregunto algo, ustedes lo responden, pero pueden agregar, por ejemplo, en mi empresa pasa esto, en mi experiencia viví esto, de manera que haya, o yo pienso lo siguiente, un aporte de manera tal de que se construya y se complemente lo que estamos haciendo. ¿Ok? Eso es a lo que se refiere cuando yo le pongo en el criterio de evaluación aporte personal. ¿Ok? Bueno, para no este, llenarlos de tanta información, eso es básicamente el cometido del primer módulo, los fundamentos del comportamiento organizacional. Agradecida por la atención y, como siempre, a la orden para cualquier duda e inquietud o reflexión. Muchísimas gracias.